Buenas tardes, mis hermanos. Buenas tardes ya. Sí. Y el Señor les bendiga. Como siempre, es un honor para mí estar con ustedes, tener este privilegio de poder compartir esta adoración comunitaria y este tremendo privilegio, mis hermanos, de compartir la palabra de nuestro Dios. Qué hermoso privilegio. Agradecidos del Señor. Seguimos con nuestra serie de sermones en la carta de Romanos, recordando las verdades de Dios. Y para aquellos que no han podido venir hace un tiempo, escuchan por primera vez el sermón de esta serie, le hemos puesto este nombre como equipo pastoral, ya que es normal que los seres humanos olvidemos las cosas. Y de vez en cuando pasamos por dificultades y problemas cuando olvidamos algo importante. ¿Qué mejor entonces, mis hermanos, que como cristianos recordemos las verdades de nuestro Dios? Y estas verdades no solo las, gracias hermano, no solo las debemos recordar porque son importantes, sino porque nos bendicen, nos alientan, nos consuelan, como ha sido su palabra hasta este día. Amén. Amén. Pablo nos ha enseñado entonces en esta carta, en los primeros capítulos, nos ha machucado, ¿cierto? Nos ha acorralado, nos ha dejado rendidos en la lona sin poder levantarnos, con un cuadro oscuro. Hasta que a la mitad del capítulo 3 aparece la luz de esperanza, aparece nuestra salvación, Jesucristo. Y luego nos sigue compartiendo bendiciones, diciéndonos que la salvación es únicamente por la buena voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y en el sermón del domingo pasado, Pablo se introduce en este relato que él va narrando, diciéndonos algo sumamente importante. Pasaremos por dificultades. Vamos a batallar cada día de nuestra vida en contra del pecado que, aunque ya no es nuestro Señor, todavía nos sigue molestando y complicando la existencia. Pero hoy viene una doctrina, mis hermanos, que en lo personal es una de las doctrinas más hermosas que nosotros podemos encontrar en su palabra. Lo hemos cantado, lo decimos toda nuestra vida. Somos adoptados por Dios. Somos hijos de nuestro Dios. Hermanos, el Señor nos pudo haber justificado y haber quedado ahí. Nos pudo haber rescatado y no necesariamente haberse involucrado con nosotros. Pero Él no solo le bastó reconciliarnos cuando éramos enemigos. No solo le bastó justificarnos y morir por nosotros, sino que ahora nos dice hijos. Y nosotros podemos llamarle a Él nuestro Padre. ¡Qué bendición, mis hermanos! ¡Qué alegría! Quiero invitarlos a que puedan abrir sus Biblias en el capítulo 8 de Romanos. Vamos a leer los versículos 14 al 17. Y quiero pedir un voluntario también, ya que César lo dijo. Un voluntario para que lea, son poquitos versículos. Si no, ya sabe que va a ser. Katy levantó la mano, ¿sí? Tome el micrófono para que ahí le puedan escuchar. ¿Sí? Dani, ¿le puedes pasar el micrófono? Ahí, la Silvana ganó. La Katy. Versículos 14 al 17 del capítulo 8 de Romanos. Dice así la palabra del Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él
seamos glorificados. Perfecto. Muchas gracias. El título de nuestro sermón es bien simple: Adoptados por Dios. Y el propósito, mis hermanos, es disfrutar de la adopción de nuestro Dios como un regalo, un maravilloso regalo. Y para aquellos, como es normal, que gustan tomar nota, vamos a observar lo siguiente: que al ser adoptados somos guiados por el Espíritu de Dios, que al ser adoptados tenemos una nueva relación con nuestro Dios y que al ser adoptados nos convertimos en los herederos de Dios. Observemos entonces nuestro primer punto. Al ser adoptados somos guiados por el Espíritu de Dios, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Fácil. Con esto termino. Este versículo, mis hermanos, nos enseña que únicamente son considerados como hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu de Dios. Sencillo, fácil. Por lo tanto, la verdadera señal, mis hermanos, para reconocer los que son verdaderos hijos es que son guiados por el Espíritu de nuestro Dios. Y ojo aquí, dice que son guiados por el Espíritu de Dios, no por su opinión privada, no por su parecer, sino que únicamente por el Espíritu Santo a través de las Escrituras. En consecuencia, mis hermanos, se espera una obediencia, se espera que nosotros seamos verdaderamente guiados por Dios. Se espera que seamos guiados por su Espíritu Santo, guiados por su palabra, guiados, mis hermanos, por su buena voluntad. Esa buena voluntad que nosotros sabemos que Pablo lo dice en Romanos 12, que es agradable y perfecta. La pregunta que nosotros debemos responder ahora para nosotros mismos es: ¿estamos obedeciendo la guía del Espíritu Santo? Cuando somos esposos, ¿estamos obedeciendo la guía del Espíritu Santo para ser buenos esposos? ¿Para ser buenas esposas? ¿Para ser buenos padres? ¿Las opiniones que estamos vertiendo en las redes sociales están siendo guiadas por el Espíritu Santo? Cuando hablamos de otro, de nosotros mismos, ¿esas palabras están siendo guiadas por su voluntad? ¿Por su Espíritu Santo? ¿Cómo nos comportamos como miembros de una iglesia? ¿Ese comportamiento está siendo guiado realmente por el Espíritu de Dios? Pregunta que debemos respondernos, mis hermanos. Atención, Pablo no dijo: todos los que van a la iglesia son hijos de Dios. No dijo: todos los que leen sus Biblias son hijos de Dios. No dijo que todos los que son líderes en la iglesia son hijos de Dios. No dijo tampoco que por ser presbiteriano te conviertes en hijo de Dios. Somos hijos, mis hermanos, cuando hemos aceptado que Jesús es Señor y Salvador. Cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, ¿a qué? A toda verdad, a toda justicia, a obedecer su voluntad a través de su palabra. Es cierto, mis hermanos, que seguiremos pecando. Lo vimos en el capítulo anterior. Es cierto que seguiremos fallando una y otra vez, porque los residuos del pecado todavía están y todavía nos molestan. Es cierto que seguiremos quebrantando los mandamientos de nuestro Dios, pero esto no es una excusa para vivir una vida en libertinaje espiritual, creyendo porque ahora soy salvo y tengo seguridad de mi salvación, puedo hacer lo que yo quiera. Nuestra identidad, tu identidad, si has confesado a Cristo como Señor y Salvador, no es ser pecador, es ser santos.
una nueva criatura. Hijos, mis hermanos, hijos de Dios. Y como hijos, seremos guiados a un arrepentimiento continuo, porque somos santos, porque somos justos, porque somos hijos. Si yo les pidiera que levanten la mano todos aquellos que son santos, ¿cuántas manos estarían levantadas? A ver, levanten la manito, todos aquellos que son santos. Todavía nos cuesta, porque empezamos a dudar por el pecado, por esa batalla constante que tenemos del pecado. Mis hermanos, somos santos porque Dios nos ha declarado santos. Somos justos porque Él nos ha declarado justos. Somos hijos porque Él nos ha declarado hijos. Y si Él lo ha hecho, ¿quiénes somos nosotros para contradecir lo que Él ha dicho? Para dudar de sus promesas y de sus declaraciones. Ustedes pueden dudar de mí, pueden dudar de su prójimo, pero no del Señor. No se atrevan a dudar del Señor y de sus promesas. La guía del Espíritu Santo a la que el apóstol Pablo hace referencia es a la santificación que el Señor entrega únicamente a sus elegidos. Solo a los que adopta, a los que convierte ahora en hijos legítimos. Mis hermanos, el apóstol Pablo nos dice que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios deben estar seguros de la vida eterna, porque son hijos de Dios. Constantemente, mis hermanos, batallamos y nos preguntamos si realmente somos hijos. Cuando batallamos con el pecado, cuando pecamos, cuando volvemos a pecar una y otra vez, yo creo que todos los presentes alguna vez o en muchas ocasiones han dicho, ¿seré realmente un hijo del Señor? Si sigo fallando, si sigo pecando. El Señor ha dicho que si tú has confesado a Cristo como Señor y Salvador, eres hijo. ¿Qué significa ser guiado por el Espíritu Santo? Los dirigidos por el Espíritu son aquellos a quienes se los describe como los que están en Cristo Jesús, versículo 1 del capítulo 8. Los que andan conforme al Espíritu, versículo 4. En quienes mora el Espíritu, versículos 9 y 11. Quienes hacen morir las vergonzosas obras del cuerpo, versículo 13. A esta altura entonces sería bueno preguntarnos, ¿pero a dónde nos guía el Espíritu Santo? Nos guía, mis hermanos, al arrepentimiento. Nos guía a pensar menos en nosotros, menos en lo que nosotros queremos y más en Jesús. Nos guía a la verdad, nos guía al amor sacrificial, nos guía a la santidad, nos guía, mis hermanos, a ser útiles en el reino. ¿Se acuerdan que en Romanos 3 veíamos que nos convertimos en inútiles? Bueno, ahora, al ser nuevas criaturas, somos útiles para trabajar en el reino de Dios. Colosenses 3:2 dice, poned la mira en tu pastor. Poned la mira en tu hermano. Poned la mira en aquel que te cae mal. Eso dice mi Biblia, no sé la de ustedes. Bueno, otra Biblia dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Debemos poner nuestra mirada, mis hermanos, en Cristo. Debemos poner nuestros pensamientos en el Señor. Debemos ser guiados constantemente por Dios y no por nuestro ánimo, porque a veces vamos a estar desanimados. No por nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso. Y muchas veces nos va a decir, no eres hijo, sigues pecando.
No te pares en ese púlpito. No prediques el evangelio. No me busques. No debemos adorar a Dios dependiendo de nuestra opinión. Porque, hermano, cuando la estamos pasando mal, nuestra opinión va a ser, Señor, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué tanta injusticia? Debemos adorar a nuestro Dios porque Él se lo merece, porque Él es digno, porque como hijos tenemos ese mandato, adorar a nuestro Señor. ¿Qué significa, mis hermanos? Entonces, la dirección del Espíritu Santo significa entrar en este proceso de santificación. ¿Y qué es la santificación? Es justamente un proceso que tendremos que enfrentar toda nuestra vida, mis hermanos, sea cual sea el puesto que estás teniendo, sea que eres nuevo en la iglesia o llevas años, estás en este proceso de santificación, en donde tienes que mortificar tus pecados, debes batallar en contra de tus pecados, debes dejarte guiar por el Espíritu de Dios. El cristiano genuino va transformándose cada día. Uno de los principios de la iglesia reformada es reformándose, siempre reformándose. Porque entendemos que a la luz de la palabra de Dios debemos siempre humillarnos ante Él, buscarlo. Hermanos, por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer por nuestras propias fuerzas es pecar. Cada día es una batalla para alcanzar la estatura del varón perfecto a través de la influencia del Espíritu Santo. Si nos comparamos entre nosotros mismos, podemos sentir orgullo. Yo soy mejor que fulanito. Yo vengo más que Juanita. Ahí se llama Juanita, ¿cierto? Sí, ya. Yo participo en todas las actividades. Y nos podemos mirar por encima del hombro y creernos más santos que el otro. Pero cuando miramos a Cristo, nos damos cuenta que nos falta tanto, que somos tan pecadores, que necesitamos del Señor, que necesitamos ser guiados por Dios. ¿Qué influencia ejerce el Espíritu Santo en nuestra vida? Una influencia que podríamos decir constante. El Espíritu Santo está siempre presente en nuestras vidas, siempre guiándonos. Hermanos, si nos dejara en algún momento, no sé dónde terminaríamos. La influencia del Espíritu Santo es correctiva, nos corrige a través de su palabra, nos corrige a través de nuestra propia conciencia que nos dice, estás pecando, arrepiéntete. La influencia del Espíritu Santo es direccional, nos direcciona, nos quita de allá, igual que un GPS, y nos dice, estás equivocado. La dirección correcta es por acá. La influencia del Espíritu Santo es dar ánimo. Todos han escuchado que es Paracleto, ¿cierto? Que es, en otras palabras, aquel que animaba en las carreras olímpicas al que iba corriendo, obviamente, y le decía, vamos, tú puedes, ya queda poco, mira la meta. El Espíritu Santo nos anima, nos direcciona, nos corrige y está siempre presente en nuestras vidas. El fruto de este punto, mis hermanos, es llevarnos a la certeza de nuestra adopción como hijos de Dios. Y no tan solo esto, sino también comprender y disfrutar que al ser adoptados podemos tener una nueva relación con Dios. Versículos 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción
por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El vivir como hijo de Dios significa tener una relación íntima, de gozo, de alegría, de felicidad con Dios. No como el miedo a la esclavitud y temor mostrados por la ley. Querida iglesia, ya no estamos oprimidos por el miedo como lo estábamos cuando todavía vivíamos sin Dios, con ese miedo constante. Tampoco vivimos ese miedo como aquellos que creen que deben cumplir con ciertas reglas para salvarse, porque ya hemos dejado más que claro que la salvación es un regalo de nuestro Dios y que nosotros no seremos capaces de ganarnos la salvación. Ahora somos libres en el Señor y podemos servirle, podemos amarlo, podemos tener una íntima relación con Él. Podemos sentirnos, mis hermanos, dichosos de que nuestra salvación no depende de nuestras obras, no depende de nuestras capacidades, depende únicamente de Dios. ¡Qué alegría! ¡Qué bueno! Si dependiera de nosotros, ya lo hubiésemos perdido. Todos aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo, fuimos transformados de esclavos, ¿se acuerdan? De enemigos a amigos, de esclavos a libres. Pero Dios no nos libra de su ira para que le sirvamos con miedo. El temor que debemos tener de Dios no es miedo. Miedo en un sentido, ustedes saben el sentido, ¿cierto? Si no, le pueden preguntar al presbítero Cristian. Dios nos libra de su ira para que le sirvamos con amor, con una alegría profunda. Salmo 66, en adelante, del 1 al 4, dice: aclamad a Dios con miedo, con temor, sin esperanza. No, aclamad a Dios con alegría. Toda la tierra, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Aclamad a Dios con alegría. Hermanos, César en la liturgia nos decía que debemos prepararnos como un equipo, se prepara y entrena en la semana para jugar el gran partido los días domingos. Entonces movámonos, despertemos, levantémonos, disfrutemos de nuestro Dios. Librémonos ya de ese espíritu de esclavitud, de ese ánimo de esclavitud, de sus consecuencias. Digamos, igual que el salmista, todo lo que respire, tenga temor. Todo lo que respire, ¿qué cosa? Alabe al Señor. Lo que sucede con los hijos de Dios es que el Espíritu de Dios, que vuelva tu atención, confirma a nuestras propias almas regeneradas que nosotros somos creyentes, que somos hijos de Dios, porque hemos sido adoptados por Él. Y al ser adoptados, tenemos una relación tan cercana con nuestro Dios que podemos llamarle Abba Padre. La palabra Abba o Abba Padre tiene una connotación delicada. Algunos la traducen como papito, papi. Pero es algo más que simplemente llamar a Dios padre o papito o papi. Tiene que ver con una relación íntima, una relación entre el creyente
y su Dios, en donde se maravillan, en donde el creyente, el hijo, va descubriendo quién es su padre y se maravilla de ese padre y puede hallar consuelo en ese padre. Un hijo de Dios, nosotros podemos tener una relación tan cercana con el ser más extraordinario, más sublime, todopoderoso, y podemos llamarle papito. Salmo 145, versículo 18 dice, el Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Salmo 34, 18 dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Salmo 119, versículo 151 dice, tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. El Señor, nuestro Dios, no es un Dios ajeno a nuestras necesidades. Nuestro Dios no es un Dios que le dio cuerda a la humanidad y la abandonó. El Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, está cercano a nosotros. Seguramente no todos acá tuvieron el privilegio de tener un padre presente, el amor de un padre y la preocupación de un padre. Yo, humanamente, no lo experimenté, pero con el Señor lo podemos experimentar. Nuestro padre, nuestra madre pueden fallar, se pueden equivocar, nos pueden abandonar, nos pueden dañar, pero Dios, nuestro Padre por excelencia, jamás te dañará. Jamás se alejará de ti. Jamás te abandonará. ¡Qué alegría! Tu desodorante te puede abandonar, pero no el Señor. Los que somos cristianos podemos estar seguros que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La siguiente figura, está el Espíritu Santo. Estamos nosotros acá y el Espíritu Santo constantemente nos está diciendo, ¿pecaste? ¿Fallaste? Es normal. Es parte de nuestro día a día. Es parte de nuestro pecado. Es parte de nuestra vida, de este proceso que se llama santificación. Pero tú eres hijo. Tú eres hijo. Convéncete. Tú eres hijo. Cuesta, mis hermanos. Constantemente tenemos dudas. Pero convéncete a través de su palabra de que eres hijo y disfruta de ser hijo del Señor. Si has confesado que Cristo es Señor y Salvador, eres salvo. Si pecas y hay algo dentro de ti, el Espíritu Santo, que te lleva al arrepentimiento, eres salvo. Los hijos de Dios saben que son hijos de Dios, porque el testimonio del Espíritu Santo les entrega seguridad de que son hijos de Dios. Ningún no cristiano se va a preguntar si es hijo o no. Es algo que solamente los hijos viven. Es una pregunta que solo los que somos hijos nos cuestionamos. Su amor infinito, este amor eterno, incondicional, va más allá de todo esto. Hasta aquí ya deberíamos estar extasiados de amor, extasiados de alegría, dándole gracia, honra a quien se lo merece. No solo nos salva, no solo nos hace hijos, sino que también nos quiere asegurar y nos quiere decir una y otra vez que tenemos grandes bendiciones. Él nos asegura
una herencia maravillosa y perpetua. Versículo 17. Al ser adoptados por Dios, nos convertimos en los herederos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La posición ahora de ser hijos legítimos implica ser herederos. Por tanto, es obvio y lógico que existe una herencia reservada únicamente para los que son sus hijos. Hay una herencia reservada en el futuro, en donde compartiremos la sublime gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero para que haya una herencia, debe haber alguien que deje esta herencia. Y nuestro texto es claro. No dejas dudas respecto a la identidad de este testador. Somos herederos ¿de quién? De Dios. Queriéndonos decir que Dios, por tanto, es este testador. Es quien nos comparte la herencia. Y también nuestro texto define claramente que Cristo es el heredero principal de toda la gloria, de toda la honra. Pero nosotros nos convertimos en coherederos con Cristo. Y por ello estamos destinados ya no a la ira del Señor, ya no a vivir una eternidad en el infierno, sino ahora estamos destinados a compartir la gloria de nuestro Señor Jesucristo en su reino, donde todo será perfección. Este testador que Pablo tiene presente, que tiene en la mente, existe desde la eternidad. Por lo tanto, Dios es un testador que es abundante en riquezas. Tanto así que no pueden ser medidas por nosotros, los humanos. Nuestra herencia, mis hermanas, mis hermanos, nunca se acabará. Nunca se terminará. Las herencias humanas se pueden acabar en algún momento. Si se administran mal, se agotan rápidamente. Pero la herencia que tenemos en nuestro Señor, la herencia que tenemos al ser hijos, herederos, coherederos, es eterna, perpetua, abundante en misericordia, en gracia. Estas riquezas corresponden al futuro y consiste en riquezas que poseeremos en relación con nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora disfrutamos, gustamos un poco de esta herencia. Tenemos una relación con nuestro Señor. Podemos llamarle papito a nuestro Dios. Disfrutamos de la sombra de lo que será esta herencia eterna y perfecta. Es cierto que disfrutamos ahora del reino de Dios, pero no disfrutamos de ese reino total, completo, donde ya no habrá más dolor, donde ya no habrá más tristeza, donde no habrá más pecado, donde ya no entre nosotros mismos no pecaremos entre nosotros mismos, en donde Cristo va a reinar, en donde toda lágrima que nosotros derramamos en esta vida va a ser consolada, en donde ya no habrá más discriminación, en donde ya no te sentirás más culpable por esta lucha que constantemente tienes del pecado. Pero por sobre todo, y lo más hermoso de esta herencia, es que la herencia es Cristo. Y estaremos con Él.
y disfrutaremos de Él y de su gloria. Pero ¿cómo sé que soy hijo? Porque todavía nos podemos preguntar. A la luz del presente pasaje, la respuesta es: yo sé que soy hijo de Dios si soy guiado por Dios, si estoy dispuesto a soportar los sufrimientos por amor a Cristo. Pablo aquí introduce un contraste entre la alegría y la tristeza de la persecución. Y Pablo pone énfasis en el mandamiento: alégrense. En vez de considerar su sufrimiento desde un punto de vista negativo, los cristianos hemos de regocijarnos, hemos de alegrarnos ante lo que nos toca experimentar, aunque sea triste y doloroso en esta vida. Por eso Pablo, Pedro, nos dice: alégrense. Pablo le está diciendo aquí a sus lectores que cuando les toque sufrir por amor a Cristo, deben colocar su aflicción en el contexto del gozo, no del cuestionamiento, sino de alegría, de esperanza en esta herencia que tendremos en breve. Pablo supone que la iglesia a la que se dirige está dispuesta a sufrir por Cristo, así como él ha sufrido constantemente tal o tales aflicciones. Por eso dice: ahora compartimos su sufrimiento, más adelante compartiremos su gloria. Y su gloria no tiene comparación. Todos los padecimientos de esta vida, todas las tristezas de esta vida, todas las luchas que has enfrentado, todas las tristezas que has vivido, no tienen comparación, hermano, a la gloria que tendremos con Cristo. La pregunta es: ¿estoy dispuesto a sufrir como creyente? ¿Estoy dispuesto a sufrir por Cristo? Recordemos, versículo 28 de Romanos: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es este bien? Ya lo dijimos. Este bien es ser más como Cristo. Este bien es crecer a la estatura del varón perfecto. Este bien, mis hermanos, es ser como nuestro Señor. Sufrimos para ser más como Cristo. Sufrimos por la esperanza que tenemos de que somos herederos de nuestro Dios por causa de Cristo. Y quiero invitarlos a leer los versículos 31 al 19. Abran su Biblia desde el capítulo 8 de Romanos. 31 al 39. Era para ver si estaban despiertos. Muy bien. 31 al 39. Al unísono. Dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución
o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada más que decir, mis hermanos. ¿O no? No, tengo algo más que decir. Quiero que puedan cerrar sus ojos un momento. Y me escuchen. Nuestro consuelo y fortaleza para sufrir los sufrimientos de Cristo es escuchar finalmente de los labios de nuestro Señor lo siguiente: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y abre tu corazón ahora. Entra en el gozo de tu Señor. Al ser adoptados por Dios, mis hermanos, nos convertimos en herederos de Dios. Y nuestra herencia es estar con nuestro Señor. Oremos. Amado Señor, delante de ti estamos.